Ácido sulfúrico y su obtención industrial. Es un líquido oleoso e incoloro, muy corrosivo e higroscópico, que carboniza la materia orgánica. Sus disoluciones acuosas, que son fuertemente ácidas, se preparan vertiendo el ácido muy lentamente sobre el agua y agitando. Fabricación. El dióxido de azufre obtenido por tostación de las piritas o quemando azufre, se oxida a trióxido de azufre. Este, al reaccionar con el agua, forma el ácido sulfúrico. Dependiendo de la forma de producción, existe dos procedimientos para la obtención de ácido sulfúrico industrial. El método de las cámaras de plomo utiliza óxidos de nitrógeno como catalizadores con un rendimiento del 60%. Este método no es usado en la actualidad. El método de contacto, en el que se utilizan platino u óxido de vanadio para este fin, alcanza un rendimiento del 98%. El ácido sulfúrico es de importancia químico-industrial, siendo así un indicador del grado de desarrollo de un país. Entre otras aplicaciones se tiene fabricación de explosivos, elaboración de polímeros, obtención de fertilizantes, refinado de petróleo, decapado de acero, industria de lacas y pinturas. A continuación veremos el documental completo. El ácido sulfúrico es uno de los más importantes compuestos del azufre. Se obtuvo industrialmente por primera vez en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, utilizando el método llamado de las cámaras de plomo. Se trata de un procedimiento de venerable antigüedad que actualmente ya casi no se usa. En estas imágenes vemos una de las últimas fábricas que aún quedaban en España en 1983. Hoy día se están desmantelando estas viejas fábricas y son reemplazadas por modernas factorías que utilizan el método llamado de contacto. Veamos cómo funciona este método. La materia prima puede ser el azufre, pero comúnmente se parte de la pirita, que es un sulfuro de hierro natural. Asistiremos ahora a la primera parte de la fabricación del ácido sulfúrico, consistente en un proceso de oxidación de la pirita a dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. Esta oxidación tendrá lugar en los llamados hornos de tostación. Una cinta sin fin se encarga de conducir la pirita debidamente triturada a la parte alta de los hornos. El mineral debe ser repartido equitativamente entre los 4 hornos de la sala de tostación. De la exactitud del reparto se encarga un dosificador automático. Unos rastrillos que se mueven circularmente extienden la pirita y la empujan hacia el eje del horno, por donde cae al interior del mismo. El movimiento del eje que atraviesa todo el horno es transmitido desde un motor a los engranajes situados en la parte baja. Los 4 hornos ocupan los 4 pisos de la nave de tostación. La necesaria corriente de aire se obtiene aspirando los gases a la salida del horno. El sulfuro de hierro, en presencia de oxígeno, da dióxido de azufre, óxido de hierro y gran cantidad de calor que, más tarde, podrá ser aprovechado. En el interior del horno hay varias plataformas superpuestas y la pirita en combustión pasa de una a otra gracias a la acción de rastrillos que giran lentamente. Estos rastrillos se mueven porque son solidarios al mismo eje que antes hemos visto. En la parte inferior del horno la pirita ya ha sido totalmente oxidada y se ha transformado en óxido de hierro. Este, todavía incandescente, se descarga periódicamente.
La escoria de óxido férrico se enfría mediante riego con agua. Los gases de combustión que salen del horno están muy calientes. Este calor se aprovecha para producir vapor de agua en generadores cuya parte superior, o calderín, vemos en estas imágenes. El vapor sirve para mover un generador de electricidad. La energía eléctrica obtenida es suficiente para satisfacer todas las necesidades energéticas de la fábrica. Como vemos, la pirita no es solo la materia prima, sino que también actúa como combustible y, en consecuencia, como la principal fuente de energía que mueve toda la maquinaria. Volvamos ahora a los hornos. Los gases desprendidos contienen principalmente dióxido de azufre. Han cedido parte de su calor a los generadores de vapor, pero todavía están a una temperatura bastante elevada. Además, presentan impurezas que deben ser eliminadas. Se purifican lavándolos con agua. Las principales impurezas desaparecen, pero quedan húmedos y es necesario secarlos. Antes de entrar en la cámara de contacto, sufren una última filtración para asegurar su total pureza. Así no contaminarán al catalizador. Desde el filtro son conducidos a la cámara de contacto. En esta cámara hay un catalizador a base de vanadio que acelera la oxidación del dióxido de azufre a trióxido, llamado también anhídrido sulfúrico. Empieza así la segunda parte del proceso. Es necesario inyectar oxígeno. La oxidación tiene lugar con desprendimiento de calor. La oxidación catalítica se realiza en 3 etapas a fin de asegurar que todo el dióxido de azufre se transforme en trióxido. El trióxido o anhídrido sulfúrico es el compuesto más oxidado a que puede dar lugar el azufre. A continuación empezará la tercera etapa, que tiene lugar en las llamadas torres de absorción. El anhídrido sulfúrico, en presencia de agua, se hidrata transformándose en ácido sulfúrico y desprendiendo también calor. Por ello es necesario refrigerarlo. Como vemos, en la obtención del ácido sulfúrico no es preciso en ningún momento el aporte de energía. Todas las reacciones son exotérmicas. El ácido sulfúrico obtenido es de gran pureza y de una concentración que alcanza fácilmente el 98 o 99%. Se almacena en grandes depósitos de hierro y se expende en camiones cisterna. El ácido sulfúrico tiene muchas aplicaciones. La fabricación de superfosfatos para abonos es la actividad industrial que más ácido consume. Ácido sulfúrico y su obtención industrial. Es un líquido oleoso e incoloro, muy corrosivo e higroscópico, que carboniza la materia orgánica. Sus disoluciones acuosas, que son fuertemente ácidas, se preparan vertiendo el ácido muy lentamente sobre el agua y agitando. Fabricación. El dióxido de azufre obtenido por tostación de las piritas o quemando azufre, se oxida a trióxido de azufre. Este, al reaccionar con el agua, forma el ácido sulfúrico. Dependiendo de la forma de producción, existe 2 procedimientos para la obtención de ácido sulfúrico industrial. El método de las cámaras de plomo utiliza óxidos de nitrógeno como catalizadores con un rendimiento del 60%. Este método no es usado en la actualidad.
El método de contacto, en el que se utilizan platino u óxido de vanadio para este fin, alcanza un rendimiento del 98%. El ácido sulfúrico es de importancia químico-industrial, siendo así un indicador del grado de desarrollo de un país. Entre otras aplicaciones se tiene fabricación de explosivos que salen del horno están muy calientes. Este calor se aprovecha para producir vapor de agua en generadores cuya parte superior, o calderín, vemos en estas imágenes. El vapor sirve para mover un generador de electricidad. La energía eléctrica obtenida es suficiente para satisfacer todas las necesidades energéticas de la fábrica. Como vemos, la pirita no es solo la materia prima, sino que también actúa como combustible y, en consecuencia, como la principal fuente de energía que mueve toda la maquinaria. Volvamos ahora a los hornos. Los gases desprendidos contienen principalmente dióxido de azufre. Han cedido parte de su calor a los generadores de vapor, pero todavía están a una temperatura bastante elevada. Además, presentan impurezas que deben ser eliminadas. Se purifican lavándolos con agua. Las principales impurezas desaparecen, pero quedan húmedos y es necesario secarlos. Elaboración de polímeros, obtención de fertilizantes, refinado de petróleo, decapado de acero, industria de lacas y pinturas. A continuación veremos el documental completo. El ácido sulfúrico es uno de los más importantes compuestos del azufre. Se obtuvo industrialmente por primera vez en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, utilizando el método llamado de las cámaras de plomo. Se trata de un procedimiento de venerable antigüedad que actualmente ya casi no se usa. En estas imágenes vemos una de las últimas fábricas que aún quedaban en España en 1983. Hoy día se están desmantelando estas viejas fábricas y son reemplazadas por modernas factorías que utilizan el método llamado de contacto. Veamos cómo funciona este método. La materia prima puede ser el azufre, pero comúnmente se parte de la pirita, que es un sulfuro de hierro natural. El sulfuro de hierro, en presencia de oxígeno, da dióxido de azufre, óxido de hierro y gran cantidad de calor que, más tarde, podrá ser aprovechado. En el interior del horno hay varias plataformas superpuestas y la pirita en combustión pasa de una a otra gracias a la acción de rastrillos que giran lentamente. Estos rastrillos se mueven porque son solidarios al mismo eje que antes hemos visto. En la parte inferior del horno la pirita ya ha sido totalmente oxidada y se ha transformado en óxido de hierro. Este, todavía incandescente, se descarga periódicamente. La escoria de óxido férrico se enfría mediante riego con agua. Los gases de combustión. Asistiremos ahora a la primera parte de la fabricación del ácido sulfúrico, consistente en un proceso de oxidación de la pirita a dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso. Esta oxidación tendrá lugar en los llamados hornos de tostación. Una cinta sin fin se encarga de conducir la pirita debidamente triturada a la parte alta de los hornos. El mineral debe ser repartido equitativamente entre los 4 hornos de la sala de tostación. De la exactitud del reparto se encarga un dosificador automático.
Unos rastrillos que se mueven circularmente extienden la pirita y la empujan hacia el eje del horno por donde cae al interior del mismo. El movimiento del eje que atraviesa todo el horno es transmitido desde un motor a los engranajes situados en la parte baja. Los 4 hornos ocupan los 4 pisos de la nave de tostación. La necesaria corriente de aire se obtiene aspirando los gases a la salida del horno.